Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y cómo mejorar todos vuestros procesos en investigación. Hoy tenemos un episodio muy especial, siempre lo digo, pero es que hoy además es verdad porque tenemos un trabajo súper original en este episodio de hoy. Y bueno, lo primero, tenemos el placer de tener aquí a Fernando Terroso y Jesús Soto. Hola, buenas tardes. Hola, Horacio. Hola, buenas. Muy buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y también agradecer al estudio de radio de la UCAM y Radio. Muchas gracias por permitirnos usar vuestras instalaciones para poder grabar este episodio. Ya lo hicimos también en un episodio anterior. Y bueno, es que es un trabajo que además de ser interesante se ha desarrollado aquí en la UCAM. Por ello el motivo también pues, de haber grabado aquí este episodio. Entonces, hoy vamos a hablar de reggaetón. Claro que sí. ¿No? Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Porque hay gente... Ahora no es reggaetón, ¿eh? Estás desfasado, ¿eh? Es verdad. O sea, ahora no es reggaetón. He quedado como viejo. Sí, exacto. Que lo soy, ya. El reggaetón ya es un clásico. Es verdad, es un clásico. Pues entonces, esto es importante. No sé qué es lo que se estila, ¿no? Porque hay gente que me para por ahí y dice, es un coñazo lo de la computación cuántica y tal. Entonces hoy es un episodio además preparado para gente que ya no podéis poner excusas. Bien, pues vamos a hablar un poco de música. Vamos a hablar de un trabajo que han hecho aquí estos compañeros. Hay otro compañero que no está, porque no está físicamente. Un saludo para Andrés Muñoz. Un saludo. Que está en la Universidad de Cádiz y que además es de Yecla, pero bueno. Y vamos a por el episodio. Entonces, estos señores han publicado un paper muy, muy interesante, que la traducción del título sería Evolución de tendencias musicales globales, una aproximación exploratoria y predictiva basada en datos de Spotify. O sea, Eso es. Una pasada de títulos, ¿no? Muy corto. Muy corto. Quisimos que ser breves. Muy corto, pero bueno. Antes de explicarlo, por favor, si os podéis presentar brevemente quiénes sois, de dónde venís, por qué estáis aquí, todo ese tipo de cosas. Adelante. Bueno, pues yo soy Fernando Terroso Sáenz, soy profesor del grado de informática aquí en la UCAM y soy doctor en informática desde 2013. Y bueno, mi investigación ha girado sobre todo en todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas inteligentes, múltiples entornos, pero principalmente centrado en entornos urbanos, ¿vale? Ahí, pues bueno, he tocado varias teclas, pero temas con respecto a temas de desarrollo de sistemas inteligentes para vehículos, sistemas inteligentes directamente para smart cities. Y recientemente, desde los últimos tal vez 7, 8 años, me he centrado más en lo que es el análisis de la movilidad humana, es decir, desarrollo de sistemas inteligentes mediante el uso de técnicas de machine learning, de deep learning, que permiten, por así decirlo, predecir cuáles van a ser los flujos de una población, donde una población puede ser a nivel de una determinada ciudad o incluso de una nación entera, en los próximos días, en las próximas semanas. Porque al final, bueno, un poco por resumir, el predecir cómo se va a mover la gente en un determinado periodo de tiempo puede ser muy útil. Por ejemplo, lo hemos visto en las últimas pandemias, en la pandemia del COVID, pues para poder hacer otro tipo de predicciones o para mejorar determinados servicios de transporte público, ¿no? Y eso es un poco, muy líneas generales, mi línea de investigación. Genial. Además, has dicho cómo se van a mover y nunca mejor dicho por el trabajo que tenemos hoy. Claro, hoy exacto, aquí, ¿no? exacto. El cómo se van a mover, pues lo comentaremos ahora. Vale. Muy bien, gracias, Fernando. Nada. Y tenemos a Jesús Soto. Bueno, soy Jesús Soto, también soy profesor aquí de la Universidad Católica
y doy clases en el departamento de informática, aparte de otras asignaturas en otros departamentos. Pero particularmente estoy directamente relacionado con el departamento de informática. Mi área de investigación, soy doctor desde hace ya más años, no hace falta decirlo. Mi área de investigación, sobre todo, es data mining, o sea, la clasificación. Aunque últimamente estoy enfocando más, porque me lo pide también el trabajo, y lo que es dentro de la matemática aplicada. Intento dar apoyo a las investigaciones de mis compañeros en base a los desarrollos matemáticos que ellos necesiten hacer. Y en este caso, por ejemplo, el estudio de series temporales. Entonces, apoyo y doy un poco de ayuda en esos campos, como es en concreto. Perfecto, perfecto. Entonces, si os parece, vamos a empezar, si puede ser, para el público que está escuchando esto, estarán preguntando, han dicho reggaetón, series temporales, machine learning, ¿esto qué coño es? Vamos, si podéis dar un breve resumen para neófitos de qué trata el trabajo. Pues el artículo el objetivo del artículo es intentar analizar durante abarcando un periodo más o menos largo de tiempo, en concreto son unos 4 años, cómo han evolucionado los gustos musicales a nivel mundial de la población, tomando como referencia la plataforma de streaming Spotify. Entonces, la idea que teníamos era, realmente la gente a nivel mundial escucha siempre el mismo tipo de música o va evolucionando a lo largo de los años, incluso dentro de un mismo año natural, va cambiando. A lo mejor la gente escucha diferente tipo de música en verano que en Navidad. Y esa era un poco la idea que teníamos, uno de los objetivos iniciales, ¿no? Es decir, comprobar si efectivamente ha habido un cambio se produce una evolución, como le indica el título, de los gustos musicales a lo largo del tiempo. Y en base a eso, en base a ese análisis que hicimos, después nos dimos cuenta que esos patrones o esas tendencias podían predecirse. Y ahí viene la segunda parte del título, esa aproximación predictiva, porque después lo que intentamos hacer, o lo que hemos desarrollado, ha sido un predictor que usa técnicas conocidas de Machine Learning y del Deep Learning para poder predecir cómo va a evolucionar los gustos musicales, las tendencias musicales, a nivel global y a nivel de determinados países. A nivel de un determinado país, pues cómo va a evolucionar los gustos musicales pues de aquí a varias semanas o varios meses. Eso es un poco la idea lo que explicamos en el artículo. Genial. Yo pienso que es súper interesante. Me he leído el paper, aunque no lo parezca. Y bueno, lo primero que tengo que decir que me ha parecido un trabajo bastante original. Hay otros trabajos que son sota, caballo, rey, pero tengo muchas preguntas, no las voy a poder hacer todas. Otras las haré después de la cámara o como se diga. Porque mi primera pregunta, luego iremos un poco más en detalle de cómo está desarrollada la parte metodológica, los principales, si el reggaetón lo va a petar o no, o lo que hay ahora mismo, que no lo sé. Vale, yo soy un poco más de death metal, pero bueno. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo surge la motivación de hacer este trabajo, ¿no? Un día te levantas y dices, ¿lo va a petar el reggaetón o no? ¿O cómo pasó todo? Pues a ver, nosotros los 3 compañeros somos muy melómanos, ¿no? Nos gusta mucho la música. No exactamente el mismo tipo de música, pero a los 3 nos gusta mucho la música, ¿no? Y dio la casualidad de que, navegando por internet me crucé con varios conjuntos de datos de Spotify que estaban liberados. Esos conjuntos de datos de Spotify básicamente era un listado de las 200 canciones más escuchadas por país durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces dije, ostras, pues qué chulo, tal. Esto se me encendió un poco la bombilla, ¿no? Dije, esto bastante propenso a poder hacer un análisis pues justamente de qué gustos o cómo ha evolucionado la música, ¿no? A lo largo de los años. Y viendo un poco, explorando, qué se ha hecho con este dataset, con este tipo de datos de Spotify, me di cuenta que tampoco había una gran cantidad de trabajos en ese sentido. Había mucho blog de tipo de Machine Learning donde cogían esos datos y básicamente hacían un análisis muy de visualización, ¿no? Pues venga, pues ¿cuál es la canción, una determinada canción, dónde se ha escuchado en cada país? Entonces, un típico mapa de color donde te mostraba de una manera más o menos intensa, pues dependiendo del país, cuando se había escuchado una canción, ¿no? Pero no iban más allá de eso, es decir, no profundizaba mucho en hacer un análisis más, por así decirlo, más profundo, más detallado de esos datos, ¿no? Y entonces dije, pues creo que aquí hay una posible línea de investigación que no tiene
nada que ver con lo que estábamos desarrollando dentro del departamento, ¿no? Porque, como he dicho, nuestra línea de investigación iba más centrada en todo lo que tiene que ver con smart cities, entornos urbanos, incluso medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto fue un poco una pequeña vía de escape, ¿no? Es decir, como una línea que empezó en su momento muy chiquitita, como a ratos libres, empezar a ver qué podíamos obtener de ese conjunto de datos. De ahí el título, un análisis exploratorio, porque lo que hicimos fue hacer una exploración, ¿no? Y entonces, cuando fuimos obteniendo los primeros resultados, vimos que eran cosas que tenían sentido, que eran interesantes y que no realmente habían sido explicadas con el nivel de detalle que teníamos nosotros, ¿no? Y fue así un poco la motivación, ¿no? Es decir, bueno, es que aquí hay un nicho hay un gap, ¿no? Por así decirlo, de análisis de datos musicales que resultaba interesante ya no solamente desde el punto de vista de lo que pudiéramos, incluso ya personalmente, lo que pudiera contribuir en la carrera científica a la hora de publicaciones, sino por pura curiosidad personal. O sea, era una de esas pocas veces en donde realmente se juntaba un interés realmente, una curiosidad muy personal, de decir, ostras, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? Con el hecho de también la carrera profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo muy, muy agradecido en ese sentido. No sé, yo creo que a veces, aquellos trabajos que uno tiene que desarrollar porque se supone que tiene que hacer, etcétera, pero luego cuando uno realmente pues te place hacerlo, y pienso que se conecta un poco con lo que estabais haciendo, porque para el neófito quizás no hay una relación aparente, pero vosotros estabais ya con series temporales. Correcto. Y tenéis ya todas las herramientas controladas para poder hacer este tipo de cosas. Correcto, eso es así, directamente. Es decir, cuando empecé a hacer una prospección de los datos, dije, ostras, es que esto claramente se puede modelar con series temporales, ¿no? Y entonces ahí fue cuando contacté con Andrés y con Jesús, porque ellos tenían también, sobre todo Jesús tenía mucha experiencia en toda la parte de series temporales. Y le planteé el trabajo a Jesús y él, vamos, encantado también. Es decir, entró al trapo muy rápidamente, ¿no? Y eso ha enriquecido mucho el trabajo, porque al final la gente que viene de las matemáticas al final domina puede llegar a realmente domina muchas veces determinadas técnicas o tiene una visión más, por así decirlo, más fría de los datos, ¿no? O más matemática, ¿vale? Y eso ha enriquecido muchísimo el trabajo. ¿Te llamó a ti, Jesús, algo la atención de estos datos que no estuvieras acostumbrado a ver en otro tipo de proyectos que hubieras trabajado? Sí, porque cuando me lo dijo Fernando, bueno, no fue exactamente así como me lo dijo Fernando. Sí. La pero de otra manera, ¿no? Varía un poco, porque como yo soy la oveja negra del departamento, quiero decir, soy el matemático y ellos son todos informáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me meto mucho con ellos. Me meto mucho con ellos porque tantas técnicas de deep learning, tantas técnicas de machine learning, en realidad yo me quejo de ellos porque lo que hacen es meter en un molinillo y si sale lo que salga ya lo interpretan. Vale. Y les digo, no es lo mismo la causalidad que la casualidad. Muy bien, muy bien. Entonces me meto mucho con ellos. Claro, tantas veces me he metido con Fernando, con Andrés y todo eso, y un día cuando vino Fernando con la idea, se ve que pensó, antes de que Jesús me diga algo, le voy a decir, vamos a asegurarnos que esto está bien. Y entonces fue cuando Fernando me dijo, coño, muy buena idea. Lo partió y dije, venga, pues vamos a ver qué podemos sacar dándole una consistencia. No diciendo simplemente aplicamos los logaritmos y lo que salga y de ahí hacemos una interpretación. Claro, aplicamos unos logaritmos que tenga sentido y que tenga consistencia el trabajo que estamos haciendo. Entonces, a raíz de ahí, pues es cierto, ya como dice, nos gusta mucho la música en algunos tipos de música, otros como reggaetón, ¿no? Pero sí es verdad de que vimos a ciertas analogías y vimos ciertos comportamientos. También es cierto de que tardamos, porque en estudiar las series, pues primero empezamos por un camino, empezamos por otro camino y eso no te llevan a veces. Hay que darle tiempo hasta el camino que te lleve a un buen resultado. ¿Podemos traducir eso un poco más para la audiencia que no está acostumbrada a utilizar series temporales? No, simplemente que cuando estudias series temporales, tú tienes que ajustarte a algunos modelos. Tienes que ver cuál es el modelo más adecuado. Entonces pruebas modelos. Vale. Pruebas modelos que se pueda adecuar. No vas a encontrar a la primera, o sea, no hay una varita mágica que te diga esto se funciona así y punto y viene maravilla. No, tienes que buscar el modelo adecuado. Y encontrar ese modelo adecuado que además se justifique, que sea cierto, cuesta más trabajo. Claro, la cuestión es, supongo que la pregunta es ¿por qué usamos series temporales, ¿no?
Sí, entiendo que, bueno, estaban los datos, tú has comentado que estabas ahí viendo en la web y que aparecieron los datos de las series temporales de Spotify, Claro, eso obviamente, y dices, pues vamos a explotarlo, ¿no? Claro, ahí realmente el conjunto original de datos, que de hecho está público, está en la plataforma Kaggle, que es la... Está público, perdón, los datos de Spotify. Yo sé que, por ejemplo, Twitter, porque hemos tenido algún otro proyecto con un alumno interno y demás, los datos de Twitter creo que va por capa, vas pagando y cada vez tienes acceso a más datos o algo así, pero Spotify son todos, ¿hay solo una serie de datos totalmente libres o cómo va? Claro, ahí Spotify lo que... Nosotros el conjunto de datos original fue un dataset que básicamente, como decía, tenía la lista de las 200 canciones más escuchadas para un determinado número de países. Eso estaba disponible en determinadas plataformas de forma libre, ¿no? Por otro lado, realmente ese conjunto de datos realmente no sé si lo liberó el propio Spotify o no, ¿vale? Por otro lado, después Spotify sí que ofrece una API, ¿vale? Para que tú puedas obtener determinada información. De hecho, nosotros usamos esa API para una parte muy importante del desarrollo. Y es que, claro, nosotros necesitábamos, con esa lista de las 200 canciones más escuchadas, claro, no teníamos realmente datos cuantitativos. Teníamos listado de canciones, pero con eso no podíamos realmente aplicar un análisis matemático. Necesitábamos, por así decirlo, caracterizar las canciones con algún tipo de atributo para después ver cómo esos atributos de forma global han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El API de Spotify es una de las cosas que te permite hacer es... Perdón, para la gente que no sabe, ¿qué sería el API de Spotify? El API de Spotify es un servicio que tiene Spotify a la cual tú puedes solicitarle a Spotify que te devuelva una serie de datos de forma automática. Es una por así decirlo, una interfaz, ¿vale? Es un portal, ¿vale? De acceso a datos, ¿de acuerdo? Ese portal de acceso a datos, como tú me has dicho, también está estratificado como en Twitter, ¿vale? En función de, creo que si tienes una cuenta gratuita o una cuenta de pago, puedes hacer más o menos consultas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue acceder a ese portal, porque una de las funcionalidades que tiene ese portal de Spotify es, tú le puedes decir, oye, esta determinada canción, que evidentemente tiene que tener registrada Spotify dentro de su catálogo, claro. Dime, por así decirlo, qué características tiene esta canción. ¿A qué se refiere esas características? Bueno, ahí te devuelve una serie de atributos asociados a esa canción. Esos atributos, hay algunos que tienen que ver pues, con la sonoridad de la canción, es decir, cómo de instrumental o no es la canción, si está, cómo de grabada en directo está, es decir, con su liveness, ¿no? Es decir, cómo puede ser su nivel de haber sido grabada en directo o en un estudio. Pero después hay un subconjunto de atributos que se llaman lo que el propio Spotify etiqueta como Mood Related Attributes, es decir, atributos relacionados con el estado de ánimo, ¿no? Entonces te mide para una determinada canción cuál es la danzabilidad de esa canción, es decir, cómo de bailable Spotify considera que esa canción es, su balance, que es cómo de positiva esa canción se puede apreciar. Como positiva en cuanto a estado de ánimo. ¿Sí? Es decir, como la positividad de la canción. ¿Vale? Si es más o menos positiva, si es más o menos deprimente, ¿no? Y después la energía, ¿vale? Que es una canción, a ti que te gusta el death metal, una canción de death metal sería muy energética, ¿vale? A lo mejor, pues una sonata de Vivaldi podría ser menos energética, ¿no? El tema que veo yo ahí, que supongo que lo habéis considerado, es que pueden haber, por ejemplo, los beats, los latidos por minuto. También. Es una cosa objetiva, pero, por ejemplo, el balance, has dicho la felicidad de la canción. Para mí, una canción de Camela puede ser totalmente deprimente y para otro puede ser la leche, ¿no? Eso es muy buena pregunta. El cómo Spotify cuantifica esos atributos para cada canción, sinceramente no lo sé. No sé hasta qué punto eso será mediante un etiquetado manual. Lo dudo mucho, que etiqueten todo el catálogo de miles, no sé cuántas canciones tendrá Spotify, pero probablemente cientos de miles de canciones, eso se etiqueta a mano, lo dudo mucho, sino que probablemente sean unos algoritmos que, haciendo uso de signal processing, pues etiquetarán automáticamente directamente, dirán que esta canción pues es bailable, porque se me olvida decir que esos atributos son atributos numéricos, es decir, toman valores, la danzabilidad se categoriza o se pondera entre 0 y 1, donde 0 es nada bailable y 1 es, súper bailable. Entonces al final te dice que una canción es 0,3 de bailable, 0,4 de positiva y 0,1 de energética, ¿no?
Y esos valores que se asignan a cada canción lo hace Spotify y no sabemos cómo, ¿vale? No sabemos qué algoritmos, qué mecanismos usa Spotify por detrás. No está abierto a la información en ningún sitio, no. Vale. Que nosotros sepamos, que nosotros sepamos, ¿vale? Entonces, al final, es verdad que al final nuestro trabajo depende de esa categorización que el propio Spotify ha hecho. Claro. Aunque técnicamente podría alguien coger las canciones, los datos en bruto, porque eso se puede coger fácilmente y utilizar alguna otra gente y calcular otras cosas. Claro, obviamente, exactamente. Se podía proporcionar otra métrica alternativa. Vale, ¿no? pero bueno, vosotros cogisteis lo que ya os daba. La que nos daba ya Spotify. Y adelante, entonces, claro, con eso ya podíamos justamente formar esas series temporales. Porque ¿qué hacíamos? Cogíamos, por ejemplo, las 200 canciones más escuchadas en España el 1 de febrero, por ejemplo. Entonces cogemos esas 200 canciones, cada canción tenía sus valores de positividad, danzabilidad y energía. Vale. Entonces, ¿qué hacíamos básicamente? Calculábamos la media. Es decir, sumábamos, hacíamos la media de todas esas 200 canciones, su media de danzabilidad, su media de positividad y su media de energía. Hacíamos la media. Entonces, con eso teníamos unos valores de esos 3 atributos por día, para cada día del estudio. Por día, vale. Entonces, claro, ¿qué hacíamos a continuación? Ya la generación de la serie temporal era obvia. Al final tenías una serie temporal de cómo va evolucionando a lo largo del día la positividad, o cómo va evolucionando a lo largo de los días de un año la energía y la positividad, ¿no? Y entonces, con eso fue las series temporales en crudo que usamos para posterior análisis, porque claro, teníamos una serie temporal de positividad para España, otra serie temporal de la positividad para Italia, otra serie temporal de la positividad para Francia, y así para cada país y para cada uno de esos 3 atributos. Y habéis cogido el valor promedio de estos parámetros para las 200 primeras, pero supongo que a lo mejor os planteaste coger la distribución y calcular otras propiedades en lugar de la media, etcétera. Estuvimos buscando diferentes y al final acordamos que esta era la que más podíamos utilizar. Claro. Porque las otras no nos daban resultados que fuesen... Claro. Vale. Ahí lo que vimos es, bueno, ¿y por qué no nos quedamos solamente con las 10 primeras canciones en vez de porque las 10 primeras son realmente las que más se escuchan, ¿no? Pero claro, lo que vimos es que al final, de un día para otro, no variaba mucho en un ranking. Puedes cambiar a lo mejor que la canción número 1, pues a lo mejor pase a la 2, ¿no? A la posición 2, al ranking, a la posición 2 al día siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en las primeras posiciones no había mucha variabilidad, donde realmente llegan normalmente las nuevas canciones a incorporarse es a partir del ranking 100 para abajo. Entonces, claro, eso es lo que nos permitía tener una mayor variabilidad en los datos, porque si nos quedábamos centrados en las 10 primeras canciones, vemos que realmente la evolución de las series temporales se quedaba muy estancada, ¿no? Entonces, considerando ese grupo de 200 canciones, por así decirlo, tenemos una visión un poco más amplia, de cómo iba cambiando esos parámetros a lo largo de los días. Y se supone que los datos son las canciones más descargadas o más oídas o lo que sea. Más escuchadas. Es un dato objetivo. No es que, por ejemplo, los 40 principales funcionan como funcionan, ¿no? Claro. Pero aquí se supone... Spotify, lo que te dice Spotify. Es lo que te dice Spotify, que te lo tienes que creer. Pero claro, si llega un agente con pasta y meten campañas de publicidad por todo el mundo, influirán en esas... Eso es muy buena pregunta. El propio Spotify te dice, en ese ranking, te dice el número de streams, ¿vale? De escuchas que ha tenido cada canción. En principio, evidentemente Spotify se puede inventar el número de streams. Claro, ahí ya entramos en juego en cómo de fiable, ¿no? Es el propio Spotify. También es cierto que dudo mucho de que a Spotify le interese realmente hacer Claro, ellos ya tienen el pescado vendido. Claro, exactamente. Entonces, lo que sí que puede hacer, efectivamente, los usuarios de Spotify son influenciables por cualquier campaña de marketing que se lance en Internet. Incluso el propio Spotify creo que firma acuerdos con determinadas discográficas o con determinadas incluso instituciones para fomentar determinado tipo de canciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso puede meter que en tu lista de sugerencias de la semana pues te aparezca determinadas canciones que se quieren promocionar. Pero más allá de eso, tú después eres libre de escucharla más o menos de todas formas, veces, ¿no? Esos serían los outliers. Claro. La media corrige. Vale, pues tomáis la media para que no ocurran esas cosas. Vale. Porque podría haber dicho que tomamos el máximo o el mínimo. Claro. Entonces, ¿qué hay? Pues un valor promedio.
Y además será una media, supongo que lo habréis estudiado, no lo sé, la media, digamos, tendrá en cuenta, normalmente las 200 canciones más escuchadas serán música comercial, obviamente, pero bueno, son las que escucha Las que la salen en mayoría. Spotify. Claro, vale. Ahí estamos ahí haciendo un poco de spoiler, pero justamente una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en este campo es justamente analizar por así decirlo, analizar el comportamiento de las canciones que no son o que han llegado a esa lista de éxitos, que se han convertido en éxitos y que no vienen motivadas por campañas de promoción. Wow, eso ¿vale? es súper interesante. Es decir, canciones, ahí estamos haciendo un poco de spoiler. Eso es lo que aquí. Pero sí. de hecho, no develamos nada porque es un artículo que está ahora mismo bajo revisión, pero que justamente intentamos analizar esas canciones que surgen muchas veces de la nada y se convierten en un éxito, que no vienen por detrás de una gran discográfica ni tienen detrás de un gran cantante y una banda, y que a lo mejor surge en un país, ¿vale? Yo qué sé, en Argentina o en Brasil, surge como un éxito local de un cantante que solamente conocen allí, pero de repente ¡pum!, empieza a propagarse a los países de Sudamérica, después dar salto a Europa a través de España o de Portugal, y después se empieza a propagar a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando es justamente ver qué patrones siguen esas canciones, esos local hits que se convierten en worldwide hits, porque al final ese tipo de canciones que van dando saltos de un país a otro, se puede pensar que son como viajeros, ¿no? Que viajan de un país a otro. Claro, teniendo en cuenta la experiencia que llevábamos Jesús, Andrés y yo en analizar la movilidad, claro, nos ha venido como anillo al dedo, porque hemos podido aplicar todo el know-how que teníamos para modelar, para obtener métricas, para predecir movilidad humana, lo estamos aplicando para modelar movilidad de canciones. De hecho, del artículo tiene como título Music Mobility Patterns. Qué bueno, pero bueno, de momento que la gente espere, ¿no? Ahí lo dejamos para otro episodio. Suspense, genial. Entonces, cogéis los datos en crudo de Spotify, hacéis el estudio para ver cuál es la mejor manera de representarlos. Con esos atributos, en el paper ponéis danzabilidad, valencia y energía, básicamente. ¿Y qué es lo que hacéis a continuación? ¿Tenéis un modelo de Machine Learning o qué es lo que hacéis? Bueno, lo primero que hicimos, una vez que teníamos caracterizado cada país con sus 3 series temporales, una por atributo, lo que hicimos fue hacer un clustering de países midiendo la similaridad que tenían sus series temporales. Vale, para agrupar países de tal forma que los países dentro de un mismo grupo tuvieran una evolución similar en sus tendencias musicales. Claro. Eso lo hicimos considerando también el impacto que tenía que ha tenido la pandemia en el COVID, porque una de las cosas que hemos visto ha sido justamente el impacto que ha tenido el COVID-19 en las tendencias musicales a nivel global. Entonces hicimos ese clustering usando las series temporales que se generaban antes de marzo de 2020 y otro clustering usando las series temporales que se generaron a partir de marzo de 2020 para ver si el COVID había provocado, por decirlo, un cambio en esa agrupación de países, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí usamos, para la hora de hacer ese clustering, usamos técnicas que Jesús pues definió. Y bueno, si quiere dar un poquito más de detalles con respecto a los algoritmos que Fuzzy usamos. clustering, todas estas Utilizamos cosas. algoritmos de clasificación. Vale. Dejémoslo ahí. Entonces, es que si no, entramos en demasiado Sí. algoritmos de Vale. clasificación que estuvimos utilizando para las series temporales. Bueno, comentar solo una cosa. Los que encontréis esto interesante, que espero que seáis todos y todas, en la nota del programa tendréis el enlace al artículo para el que lo quiera leer, y para hacerle preguntas ahí tendréis su dato de contacto. Avasalladlos. Vale, entonces, hacéis ese... ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues después de ese algoritmo de clustering, lo que vimos que había comportamientos que efectivamente se replicaban, eran el mismo, la pandemia no había afectado a esa tendencia. Pero había otros muy curiosos que sí que veían claramente que la pandemia había tenido un impacto bastante grande en determinados comportamientos musicales. Y uno de ellos es que desde marzo de 2020, si nosotros vemos la curva, por decirlo, esa serie temporal de danzabilidad de las canciones a nivel global, que va evolucionando a lo largo del tiempo, vemos que desde febrero de 2017, que es nuestro punto de inicio del estudio, hasta justamente marzo de 2020, vemos que esa serie temporal va
creciendo, va incrementándose a lo largo del tiempo, va cada vez tomando un valor mayor, indicando que cada vez la población mundial, muy a grosso modo, ¿vale? Porque siempre debe haber excepciones, pero muy a grosso modo cada vez escuchaba música cada vez más bailable, ¿no? Vale. Pero ¿qué pasa? A partir de marzo de 2020 la curva cambia y empieza a decrecer. Y se ve que la tendencia a nivel global es a ir escuchando canciones cada vez menos bailables. Vale. O por lo menos que las canciones más populares en cada país cada vez tenían una danzabilidad menor. Nosotros en el artículo tomamos como hipótesis de que la pandemia tuvo, entre otros efectos, el cierre de muchísimos locales nocturnos. Y eso probablemente expuso a la población a menos música dance y menos música disco, ¿no? Y eso, claro, si estás menos expuesto a ese tipo de música, después la vas a escuchar menos, ¿no? Y también, evidentemente, pues, puede tener su impacto también, pero eso, bueno, eso a lo mejor es un estudio más sociológico, pero también puede tener a lo mejor un estudio puede reflejar algún tipo de cambio en el estado de ánimo de la población. Es decir, si tienes a lo mejor algún tipo de comportamiento un poco más triste o un poco más apagado, pues a lo mejor no estás muy predispuesto a escuchar música dance, o no, ¿vale? Pero bueno, abre una puerta a hacer un análisis de ese tipo que nosotros evidentemente planteamos la hipótesis, pero evidentemente no entramos en ese campo porque no es el nuestro, en parte de la parte de la sociología. Claro. Entonces, bueno, después de justamente hacer ese análisis de ese clustering, ¿vale? De esa agrupación de países en función de sus características, lo siguiente fue, si hemos conseguido categorizar los países en grupos, ¿vale? Había un grupo, básicamente eran los países del norte de Europa, Estados Unidos, Australia, pues, porque son países, por ejemplo, son países donde se domina mucho el inglés, ¿no? Entonces, claro, al final el tipo de música, el idioma es un factor que tiene mucho impacto a la hora de que te guste o de agregar los países, ¿no? Pero España, por ejemplo, estaba en un grupo junto con los países de Sudamérica, por ejemplo, porque también tenemos mucha similitud en ese sentido, ¿no? Bueno, pues después de hacer ese cluster dijeron, si ya hemos sido capaces de agregar los países, ¿por qué no vamos a intentar predecir, desarrollar un predictor que tome como entrada la serie temporal de danzabilidad o de energía o de positividad de un país o de un grupo de países? ¿Y por qué no vamos a intentar predecir cuál va a ser su evolución dentro de X semanas o X meses? Y efectivamente, cuando probamos diferentes algoritmos, básicamente aquí usamos probamos varios algoritmos para predicción de series temporales. Probamos ARIMA, probamos también el VAR, también lo probamos, y vimos que los resultados eran muy, muy buenos. Es decir, tenemos una curva de ajuste y un CVRMSE de 1.2%. Cuando dice que los resultados son muy buenos, imagino que lo que quiere decir es que vosotros tenéis datos de los 4 últimos años y que intentas predecir como si estuvieras en 2018 claro, o así. Nosotros tomamos datos, por ejemplo, lo que hicimos era entrenamos los modelos usando los datos desde 2017 a 2020 aproximadamente, e intentábamos predecir cuál iba a ser la evolución en 2021, por ejemplo. Y una pregunta importante, yo creo, ¿fuisteis capaces de predecir lo del COVID? El cambio que ocurrió en el COVID. Imagino que no, porque es complicado. Es complicado, es muy complicado. Los grandes saltos no los probé. Claro. Es que y en las series temporales ocurre eso. Los grandes saltos, los abruptos, no se pueden predecir. Necesitaría series temporales de muchísimo más tiempo que detecten fallos así, pero que ya se hayan visto. Por ejemplo, si esto hubiese ocurrido, si hubiésemos tenido el Spotify desde principios de siglo, pues hubiésemos visto cuando apareció la gripe, cuando apareció la poliomielitis. Entonces esos picos se habrían visto cómo se comportan y hubiesen sido equivalentes a ahora. Pero es que es complicado. Claro. Entonces, pues nada, desarrollamos y al ver los resultados, la verdad es que fueron resultados bastante buenos, con unas métricas de error unos errores bastante bajos. Y bueno, hipotizando un poco cuál es la utilidad, ¿no? Al final dice, desarrollas un predictor y esto para qué puede servir, ¿no? Bueno, pues nosotros también en el artículo decimos que una posible aplicación que puede tener este predictor es justamente para compañías musicales o incluso propios cantantes que vayan por libre y quieren lanzar una determinada canción, no están muy seguros de cuál va a ser el mejor momento, ¿no? Claro, ellos pueden con ese predictor decir, ¿cuándo va a haber un pico en las próximas semanas de escucha de canciones muy bailables o de canciones muy positivas? Porque yo tengo una canción que es tremendamente positiva, es un himno a la vida, lo que sea.
¿vale? ¿Es mejor lanzarla ahora mismo o me espero un par de semanas? Porque sé que por la curva que está viendo de evolución de la positividad en próximas semanas, la gente va a estar más propensa a escuchar canciones un poquito más positivas. Claro. Entonces eso puede servir para ayudar a la planificación de lanzamiento de canciones, para lanzarlas en el mejor momento. Qué interesante. Eso imagino que está relacionado también con porque una cosa, cuando tú eres capaz de predecir esas variaciones de ánimo y de energía y de todas estas cosas, si la influencia es instantánea, cuando tú dices, vale, la predicción dice que dentro de 2 meses la energía, va a haber un incremento grande de energía porque venga el verano, el invierno, que a lo mejor ahora comentéis sobre eso, ¿no? Pero si el efecto de mi canción es instantánea, pues se verá. Pero luego eso también supongo que hay que conectarlo con el otro trabajo que estáis haciendo ahora mismo, donde se ve, no sé si es teoría de redes o este tipo de interconexiones, es así. porque va a depender también de la viralidad de la canción o de otros tipos de canciones, pero eso lo dejamos para otro momento. Exactamente, ¿no? Pero la línea que abres de combinar ese predictor de series temporales con ese análisis de la diáspora, ¿no?, que tienen las canciones, es muy, muy interesante y realmente sí que es una línea que podría ser muy, muy, muy chula. Y Jesús, también hay que tomar nota. Súper interesante, ¿eh? Y luego también, como queda poco tiempo, tenéis el tema de la temperatura, porque he visto en el paper cuando introducís el tema de, la temperatura, el tiempo, el clima, ¿por qué a mí me ha parecido bastante útil? ¿Cuándo decidís introducirlo y qué conclusiones saquéis ahí? Pues cuando en ese análisis exploratorio de las series temporales, una de las cosas que hicimos fue descomponerlas y ver cuál era la parte estacional, ¿no?, de la serie temporal, es decir, aquella que se repetía en el tiempo, ¿vale? Claro. Por si la danzabilidad de las canciones tenía algún flujo, algún ciclo que se repetía a lo largo de un año natural, ¿no? Y vimos que efectivamente era así. Es decir, vimos que, por ejemplo, a nivel global, independientemente del país, lo que suele ocurrir es que la población le gusta escuchar canciones cada vez más bailables desde primavera hasta que llega el verano, es decir, se ve que la curva de esa serie temporal va aumentando, va creciendo, ¿no?, hasta que llega el verano, y a partir de agosto empieza un declive, ¿vale?, hasta que llega la Navidad, ¿vale? Pero claro, estás hablando verano y agosto, lo que para nosotros es lo normal, ¿no? Claro, hacíamos lo mismo descomponiendo los países en función de estar en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Claro, descomponía, porque evidentemente el verano austral es diferente al verano septentrional, ¿no? No sé. O norte, bueno. No nos corrijan. Entonces, pues, claro, descomponíamos ese análisis en países del hemisferio norte y países del hemisferio sur, pero el comportamiento era lo mismo, es decir, donde eran la época de verano, independientemente si es en julio, agosto o en enero, febrero, ¿vale?, se veía ese mismo comportamiento. Es decir, un crecimiento, es decir, la gente cada vez está más animada conforme la temperatura va aumentando. Claro. Y cuando acaba el verano y llega el otoño, la gente entra un poco en depresión y le gusta, cada vez se ve un cambio en la curva y empieza a bajar en los índices de bailabilidad. Lo que pasa y esto es muy curioso porque es algo que se observa en todos los países, en todos, cuando llega la Navidad. Es muy curioso porque hay una caída tremenda de la bailabilidad, pero una caída de la energía y un aumento tremendo de la positividad. Vale. Y dijo, claro, ¿qué canciones son poco bailables? No tienen tampoco mucha energía, pero son muy positivas. Los villancicos. Claro. Y las típicas canciones navideñas. Y efectivamente, de hecho, a raíz de uno de los comentarios del revisor, dicen, oye, esto tenéis que demostrármelo, es decir, darme ejemplo de que efectivamente a finales de diciembre y enero ocurren estos picos, y la causa de estos picos que te he comentado, ¿no? Y analizando el ranking de canciones, vemos que en todos los países, pues, canciones tipiquísimas, la típica canción de María Carey, villancicos clásicos, todos ocupan directamente esa lista de 200 canciones, que provoca esa anomalía en las series temporales. Tú ves la serie temporal y tiene una curva más o menos pues constante en el tiempo, llega la Navidad y ocurren esos picos que te he comentado. Y después desaparece. Después vuelve otra vez un poco a seguir la tendencia que tenía antes, ¿no? Pero es curioso que en la Navidad altera el comportamiento musical en todos los países. Y esos picos no son tan grandes como el tema de la pandemia, imagino. Son un poco más pequeños. Son un poco más pequeños. Y no sé si cuando vosotros entrenáis con los datos son 4 años en total, ¿no? Sí. Cuando entrenáis con los 2 primeros años,
cuando ya intentéis predecir el tercero, ¿se puede venir ya el pico de Navidad? ¿Se puede intentar predecir? ¿O es un poco ya demasiado Hay grande? ya demasiado. Es decir, cuando llegamos ya, lo máximo que hemos llegado con una predicción más o menos fiable, llega hasta 2 meses de horizonte temporal. ¿No? Vale. Entonces, claro, más allá de eso ya la predicción decae bastante. Claro, La accuracy de la predicción baja bastante. Vale, pues ¿y qué otra conclusión así más inesperada habéis obtenido? Porque leyendo el paper había un tema muy interesante, una cosa que me ha llamado la atención, lo del aeropuerto en Finlandia y todas estas cosas. ¿Cómo es eso? ¿Era algo que os esperabais o que no? También tenéis outliers, porque he entendido algo de un efecto de temperatura en el aeropuerto. ¿Podéis comentar un poco sobre eso o no lo he entendido bien? El aeropuerto de Finlandia, pues ahí no caigo. Hombre, realmente ahí de la parte que más nos ha sorprendido del artículo es que hemos visto que la reacción o la alteración de los patrones musicales a raíz de la pandemia ha variado mucho en función de los países. Es decir, no todos los países han cambiado, todos los países se ha visto afectado por el COVID sus tendencias musicales, ¿vale? Más allá de ese decremento en la bailabilidad, ¿vale? Pero cada país es verdad que reaccionaba de forma diferente en función de cómo aumentaban los números de casos diarios de COVID. Vale. En algunos países más número de casos implicaba que había una mayor propensión a escuchar canciones más positivas. Y en otros un aumento de casos provocaba que hubiera justamente un decremento de esa característica. Entonces, eso sí que nos ha sorprendido porque pensábamos que al final pues todos los países más o menos, toda la población iba a actuar de una forma parecida en ese sentido. Y no es así. O sea, ha habido países que en función de cómo evolucionaba el COVID, esas características que hemos hablado variaban de forma diferente. Tenía una correlación más positiva o más negativa con respecto al número de casos. ¿Y qué ha sido, Jesús, desde el punto de vista matemático, lo más sorprendente o llamativo de este proyecto? Algo que no te esperases. Bueno, el cómo pasar las canciones, cómo pasar los datos de las canciones a unas series temporales que pudiésemos trabajar con ellas. Claro. Porque cuando me lo planteó Fernando, digo, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? Una canción, tú puedes coger el sonido, intentar descomponerlo, intentar hacer eso, pero ¿cómo vamos a pasar eso a series temporales? Y fue cuando ya me estuvo explicando, porque el verdadero alma mater del trabajo es Fernando, el que lo tiene bien asumido. Los demás siempre, o por lo menos yo, siempre voy aportando lo que sería la parte, intentar darle apoyo a lo que es la parte matemática para hacer el clustering, para hacer todo el trabajo y cómo mejor enfocarlo. Pues yo siempre le digo, yo trato los datos asépticos. Los datos son números. Claro. Entonces porque una cosa que no quiero es que me condicione lo que me gustaría obtener de lo que dan los datos, que ese es el problema del investigador. Entonces yo trabajo con los datos de manera aséptica. Correcto. O sea, opero con los datos, no sé en cierto modo qué son, y lo que hago es operar con ellos y obtener algo. Ese algo se lo presento a Fernando, lo hablamos con Andrés y intentamos ver si tiene cabida, si tiene una explicabilidad. De esa manera yo nunca condiciono los datos, porque como tú trabajes con los datos puedes condicionarlos. Ese es un problema. Eso es importante. Esa explicabilidad, ¿a qué te refieres? ¿A que luego formuláis, obtener esos datos en crudo? Lo que estaba comentando antes, Fernando, es lo que llegamos a la conclusión cuando vemos los datos. Pero tú puedes ir predispuesto a esa conclusión. A ver lo que buscas, etcétera. Claro. Entonces, los datos puedes obtenerlos, y quererlo asociar a tu predisposición. Totalmente. Y antes has hablado al principio de causalidad. Claro, es que hay una diferencia de que tú le metas el algoritmo de algo y tú automáticamente digas esto se comporta así. Claro. No tiene por qué. El algoritmo puede dar porque, como he dicho muchas veces, los datos matemáticos tú los computas y sale un número. Ese número no quiere decir que haya una correlación. Totalmente. Por mucho que tú le apliques una fórmula para correlación. Y entiendo que nos gustan los modelos de caja negra. Bueno, aquí tomate, aquí melones. Hombre, a ver, ahí yo creo que al final los modelos de caja negra, entiendo que se puede hablar de deep learning, ¿no? Por ejemplo. Hombre, yo creo que también depende de para qué lo vas a querer, ¿no? Es decir, dependiendo del contexto, pues, por ejemplo, en este en particular, bueno, a lo mejor no te interesa saber muy bien por qué
o puede ser que sí, ¿no? Pero al final de la aplicación puede ser que no te interese saber por qué es mejor lanzar la canción dentro de 2 semanas o no, o puede ser que sí, ¿no? Entonces, yo creo que en otros entornos como el médico, evidentemente sí que se requiere un poco de explicabilidad, ¿no? De los datos. Yo creo que en ese sentido es verdad que hay mucho esfuerzo por parte de la comunidad a la hora de intentar esos modelos, ¿vale? Intentar dar algún tipo de explicabilidad, ¿no? Pero yo particularmente no veo como un inconveniente los modelos de caja negra en función, todo depende del dominio de aplicación, ¿no? Claro. Yo creo que en algunos casos sí y en otros casos no. Claro. Pues muy interesante. Va quedando poco tiempo, yo tengo aquí muchas preguntas. De las que me quedan, supongo, no sé si podéis hacer spoiler o no, pero claro, aquí habéis obtenido unas conclusiones bastante interesantes que se han centrado, que no es decir poco, ¿no?, en el tema de Spotify, tendencias globales, etcétera, etcétera. ¿Qué futuras vías que se puedan comentar, obviamente, que se puedan comentar, diríais, ¿no? Yo si tuviera que hacer esto, diría, a ver, habéis trabajado Spotify, ¿por qué no trabajar otras plataformas? A lo mejor me iría a otras plataformas de streaming, HBO, Netflix y cosas de estas, pero claro, es mucho más complicado porque simplificar una canción en 3 descriptores puede ser más o menos fácil. Simplificar una serie de televisión en una serie de televisión, es que soy antiguo, ¿no? Se podría. Se podría. La cuestión es, ¿te lo permiten? O sea, la cuestión es, ¿te dan acceso a esos datos? Spotify da acceso. Claro. Pero te dan acceso. Bueno, claro. Spotify da acceso a los datos porque tú te puedes cargar las canciones y postprocesarlas, lo que te da acceso es a sus descriptores, o como lo llames. A eso me lo refiero. Pero tú podrías puedes tener acceso, tú pagas una suscripción a Netflix, lo que sea, puedes descargarte la película y computar tus propios descriptores. No, pero lo que necesitas saber es lo que está viendo la gente. Ah, claro. Vale. Y eso... Que nosotros sabíamos lo que estaba escuchando la gente en Spotify, que es de donde teníamos los descriptores. Claro. Eso lo sabe Netflix, pero Netflix... No sé si no lo va a pasar. Si no lo deja, encantado, probamos. Esos datos no existen. Netflix no tiene un API para estas cosas. O... Si se le ocurre, probablemente la pondrá, pero pagando. Es que esto es un negocio también. Claro, efectivamente, la información. La Estamos información, en la era justo, de la información. Exactamente. Entonces pagas por la información. Netflix seguro, vamos. Una de sus prioridades es monitorizar el número de streaming de cada serie, de cada capítulo. Eso lo tienen ellos internamente totalmente monitorizado. Lo que pasa es que, claro, es un dato tan valioso que, claro, dudo mucho de que ellos vayan a querer liberarlo. Pero vosotros, con el análisis de redes sociales que entiendo que habéis hecho en otros proyectos, el sensing y todas estas cosas, podréis obtenerlo de manera indirecta, ¿no? Sí, al final las redes sociales te pueden medir. Lo que pasa es que te pueden ayudar, a lo mejor, pues sí, a saber un poco el impacto que una determinada... me viene una matemática, no sería fiable. Claro, no sería fiable. No, porque, por ejemplo, tú tienes que una red social de repente le da por criticar una serie, por diferentes motivos, te la echa para abajo, como ha ocurrido, por ejemplo, con El Señor del Anillo en Amazon. Claro. Y no han entrado en si es buena o mala, solamente en efectuar la crítica. Por lo cual no serviría, estaría viciado. Sería información viciada. Pero a lo mejor esa información no sirve. Yo soy un ignorante para empezar y hablo totalmente del desconocimiento, pero imagino, no sé si lo habéis planteado, con los avances que hay ahora mismo en los modelos de lenguaje y en todas estas cosas que cada vez son más capaces de extraer el grano de la paja. No sé si las técnicas de procesamiento del lenguaje natural serán capaces de decir, no, esto es paja, esto es haters. Eso es otro artículo. Claro. Vale. Pero sí, claramente, artículo, claro. Es decir, con todo el análisis que hay actualmente de redes sociales, de NPL, etcétera, por supuesto se puede medir un poco el impacto que tiene una determinada serie dentro de la red social, pero si ese impacto es positivo, negativo y evidentemente con todo quitando todo el ruido posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay mucho trabajo realizado. Pues mira, tengo muchísimas más preguntas, pero como vais a sacar más artículos que son muy, muy interesantes, pues podemos hablar otro día, porque además las preguntas que tengo os obligarán a hacer spoilers y creo que no es el momento. La última cosa, me ha parecido bastante interesante. Yo obviamente conozco las revistas de mi campo, ¿no? Pero he visto esta revista, la revista donde habéis publicado el artículo, y he humeado un poco en los artículos y tal, y es súper interesante porque la revista es Entertainment Computing, ¿no? Entertainment Computing, sí. O algo así. Sí. Es súper interesante porque hay análisis, la idea es un poco análisis de fenómenos sociales. Hay gente que analiza juegos serios, temas de Pokémon, cosas de este tipo, pero desde el punto de vista científico y razonado, no son charlas de cuñado. Correcto, no, correcto. La verdad es que me parece es una revista
que, en honor de verdad, no tiene actualmente un factor de impacto espectacular, pero es verdad que la temática es muy, muy interesante y abarca temas que van, o sea, que son un poco, por decirlo, están fuera del ámbito que siempre se ha considerado tradicionalmente serio de la computación, ¿no? Y parece que la computación tiene que ser una cosa que se centre únicamente en temas urbanos, en desarrollo de sistemas ultra complejos, y no. Después hay trabajos que usan datos de Netflix, de Spotify, o de Pokémon Go, o videojuegos que también tienen su cabida y que también son muy, muy interesantes. Genial. Y queda muy poco tiempo. Otro tipo, comentéis en el paper que estéis colaborando con Spotify. Bueno, queremos una de las ideas es abrir un canal de comunicación con Spotify, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final una de las piezas clave que necesitamos para poder llevar el proyecto más allá a donde realmente nosotros queremos, más datos. Necesitamos datos más precisos, más allá de esas 200 canciones más escuchadas por país. Y entonces ahí inevitablemente necesitábamos ponernos en contacto con Spotify. Hemos ya sondeado a una alternativa que existe en Francia, que es Drizzle. Conozco. Sí, es parece ser que es un poco la alternativa de Spotify en Francia. Nos reunimos con ellos y le planteamos la idea. ¿Y qué pasa? Que al final estas empresas tienen su propio equipo de data analyst, data mining. Comentamos la idea, un poco nos dejaron entrever que ellos ya hacen ese tipo de análisis internamente. O dejaron entrever que a lo mejor entonces, no habían caído. Claro, exacto. Entonces dijeron, bueno, enviarnos una solicitud de petición de datos y ya lo estudiaremos. Bueno, ahí se ha quedado. Madre mía. Pero bueno, en fin, tampoco hay que perder la esperanza. Es decir, al final puede ser que con Spotify, cuando con intenciones intentar tener contacto con ellos, ver si efectivamente pues están abiertos a colaborar. Nosotros en este trabajo con un alumno que tuvimos que era sobre Twitter, vimos que había una beca, no era una especie de convocatoria para investigadores y demás, que a través de ella te dejaban acceder a muchos más datos. Sí, no sé si aquí habrá algo y tal, pero mira, yo lo que veo un componente que no sé si lo habéis planteado, el componente de transferencia tecnológica. Esto se puede monetizar de alguna manera, creo yo, porque en tema de marketing online, si tú eres capaz de predecir tendencias, puedes petarlo, puedes incluso favorecer la viralización, que es el otro trabajo que estáis haciendo y que no vais a decir. Claro, exacto. Pero puede ser una pasada. No sé si lo que podéis contar ahora de esto, si lo habéis planteado, ¿no? Bueno, eso primero queremos tener un poco lo que es la parte algorítmica totalmente definida. Es verdad que la tenemos muy, muy, muy avanzada y ahí después es verdad que sí que nos gustaría desarrollar algún tipo de producto de cara al público. Es decir, que esto no quedara únicamente en un artículo, una serie de artículos científicos, sino monetizarlo o hacerlo público mediante alguna plataforma que permita visualizar y jugar con esos datos. Y a partir de ahí, bueno, ver qué posibilidades de modelos de negocio podrían existir, ¿no? Pero bueno, eso ya es avanzar, teorizar mucho, ¿no? Pero desde luego la idea de proporcionar una plataforma que permita acceder a esos datos, visualizarlos y a la gente pueda interactuar con ellos, porque al final son datos muy visuales, estamos hablando de series temporales, de mapas, etcétera, etcétera. Creemos que se puede desarrollar un servicio pues, que puede ser muy, muy atractivo. Genial. Bueno, pues gente de Spotify, directivos, que estéis escuchando este podcast, que está además en vuestra plataforma, ¿eh? O sea que aquí estamos, por favor. Que aquí ya sabéis, voy a poner los datos de contacto en la nota del programa, así que ya sabéis, que en Murcia se hace muy buena ciencia y tecnología y a por ello. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo 100.000 preguntas más, lo dejamos para otro episodio. Gracias por haber venido y ánimo con vuestras investigaciones. Hasta otra. Adiós.